Hola mis hermanos y hermanas. Empezamos, como ya hemos dicho, este nuevo tiempo al que llamamos tiempo ordinario. Y se llama tiempo ordinario porque vamos a ver la vida ordinaria de Jesús. Lo ordinario de cada día, las cosas que Él iba haciendo en su camino, en su recorrido por todas partes donde iba. Y vamos a ir mirando a lo largo de todo este tiempo todos esos hechos y milagros y acontecimientos que estuvieron presentes en la vida de Jesús. Algunos alegres, otros que le van a traer consecuencias que le llevarán a dar la vida y a entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Y nos va a acompañar precisamente a lo largo de este año el Evangelio de San Marcos. Ya le había dicho en otra ocasión, al inicio del tiempo de Adviento, que comenzaran a leer el Evangelio de San Marcos. No es tan, de todos los evangelios es el más corto como tal. Así que comencemos a leer porque es el Evangelio que vamos a ver con más frecuencia a lo largo de todo este año litúrgico. Y precisamente vamos a definir, ¿verdad?, la tesis de Marcos. Si usted se busca el capítulo 1 de Marcos, el libro de Marcos empieza diciendo Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es lo inicial, es lo que nosotros llamamos cuando terminamos los estudios, la tesis, ¿verdad?, para resumir todo el trabajo. Y luego tú tienes que comenzar a hacer un montón de investigaciones para demostrar esa tesis como tal. Pues Marcos inicia precisamente su evangelio diciendo: este es el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Y qué entonces va a hacer él? Va a recorrer todo el evangelio tratando de demostrar que precisamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que vamos a ir mirando todo ese recorrido que va a tener una de sus conclusiones en la cruz, cuando el centurión, ya le voy a ir adelantando, ¿verdad?, algunas cositas para que puedan ir conectando. En la cruz, cuando el centurión mira a Jesús ya, ¿verdad?, que está allí muerto, el centurión exclama mirándole, ¿y qué dice? Es decir, conectemos el inicial con ese. Es decir, ahí Marcos está poniendo en la boca del centurión, en verdad lo que dije al inicio, este es el Hijo de Dios. Y así vamos a ver un montón de textos que van a dar a entender y nos van a definir y nos van a dar la respuesta de descubrir, no tanto a nivel de escritura, sino también a nivel vivencial. Marcos quiere provocar esas dos cosas. Primero, el conocimiento, que nosotros tengamos datos, ¿verdad?, escritos, leídos, de cuáles son los acontecimientos que dan a conocer a Jesús como Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, aquello que leemos, también Marcos quiere que lo hagamos vida. Es decir, que al final del texto yo debería convertirme, y eso es una tarea que le dejo a todos los que me están escuchando. Al final de este año litúrgico, tú y yo debemos de convertirnos en ese centurión. Al final, tú y yo tenemos que ser capaces no tan solo de leer y de decirle, bueno, él lo dice, no, que también salga de nuestro corazón y de nuestras vidas. En verdad, yo afirmo que lo que Marcos ha escrito al inicio de su evangelio, yo hoy lo doy a conocer. En verdad, Jesús es para mí el Hijo de Dios. Pero eso tiene que salir de una vivencia personal, que realmente yo lo pueda proclamar como tal al mundo. Y para eso no es sencillamente algo mágico, sino que vamos a tener que recorrer todo el camino de todo este año litúrgico junto con este evangelio. Hoy las lecturas y el salmo que hemos leído nos llevan a un camino en común. Jesús, como aquel a quien el Padre le ha dado
la autoridad en el mundo. Es decir, todo lo que hay en el mundo está en los pies de Jesús. Jesús tiene autoridad porque el Padre le ha entregado todo para que Él se lo devuelva redimido. Es decir, toda la creación que había estado infectada por el pecado, ahora Jesús, como es un tema que no conocemos mucho, ¿verdad? Nosotros, de todo esto de los virus y de las vacunas, es un tema que lo tenemos ya a la luz del día. Entonces, hay un autor, me gustó mucho en estos días, que él decía, pues si la gente está tan abrumada escuchando virus y vacunas, vamos a retomar este tema, pero vamos a darle otro giro, ¿verdad? Otro toque a nivel de la liturgia. Y así mismo, Jesús ha tomado al mundo infectado, ¿verdad?, por el pecado. ¿Para qué? Para, como estas vacunas que intentan inmunizar, ¿verdad?, el cuerpo, Jesús quiere devolverle y tiene el deber de devolverle al Padre, al mundo totalmente limpio. Es decir, que cuando Jesús vuelva al Padre, cuando Él suba a la diestra, a la derecha del Padre, el mundo que Él lleva, la creación que Él lleva, tiene que estar totalmente redimida, totalmente salvada. Amén. Y por eso hemos escuchado en el Salmo, ¿cómo decía el Salmo, el estribillo, Correa? El Señor ha puesto en tus manos. El Señor ha puesto en tus manos el mando sobre las obras de tus manos. Así es, ¿verdad? Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos, dando a entender que el Padre le ha entregado al Hijo precisamente la autoridad. Y ese mismo texto del Salmo, ¿dónde lo vemos? Precisamente en este evangelio. Y precisamente, ¿qué es lo que exclama el pueblo cuando Jesús comienza a realizar su obra? Este modo de enseñar es nuevo, porque enseña con autoridad. Es un enseñar nuevo, es decir, es algo que hasta el momento no habíamos visto, es algo que no conocíamos. Por lo tanto, Jesús tiene el poder no tan solo de mandar, sino de hacerlo como Dios. Pues tenemos que mirar y tomar esa frasecita. Este modo de enseñar es nuevo. Nunca lo habíamos visto. Claro, si uno busca el evangelio, se da cuenta de que en tiempo de Jesús había muchos taumaturgos. Taumaturgo es aquel en tiempo de Jesús que tenía la capacidad de hacer milagros, de hacer cosas sobrenaturales como tal. Entonces, cuando ellos dicen este modo de enseñar es nuevo, ¿qué es lo? Por eso cuando uno lee el evangelio hay que ir buscando esa palabrita que como que conecta y nos lanza hacia otro nivel como tal. ¿Y cuál es la palabra aquí? El nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Si eso ya antes otros lo habían hecho, y de hecho la proclamación, ellos mismos lo dicen, que habían otros que lo hacían. No lo hace como los escribas. ¿Qué dan a entender? Que los escribas también lo hacían, también enseñaban, porque ese era el papel de ellos, instruir a través de la ley. Pero entonces no lo hace como ellos. Y no vamos a hacer una tesis como la de Marco para no pasar la noche aquí. Pero ¿qué es lo nuevo? Precisamente nosotros como seres humanos, cuando hablamos solamente de lo que nos da a entender las cosas del mundo. Jesús no estaba hablando de lo que Él cree. Jesús está hablando de lo que Él es. Por lo tanto, aquí la diferencia y lo nuevo es que quien está hablando es la misma palabra. Es el mismo Dios. Amén. Por eso al final ellos se van a asombrar, van a decir, fíjate cómo le obedecen. Le habla a los espíritus y ellos le obedecen. ¿Por qué?
Porque precisamente le está hablando el mismo Dios. No le estaba hablando tú y yo, que podemos tener influencia. Claro, tú y yo podemos tener cierta capacidad y don que hemos recibido a través del Espíritu Santo, y podemos y tenemos la habilidad conectado al Señor de hacer esas obras. Como vamos a ver en la Pascua, al mismo Pedro, con aquella famosa canción, con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Pero la canción sigue diciendo, y el texto de los Hechos de los Apóstoles, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Por lo tanto, aquí la diferencia en este evangelio es sencillamente que el que está hablando no es alguien delegado por Dios, sino que es el mismo Dios, es la misma palabra. Por lo tanto, cuando esa palabra habla, los espíritus inmundos le obedecen. Claramente tienen que retirarse. Y por eso fíjense que incluso los espíritus le conocían, ¿verdad? Sabemos quién eres, sabemos de parte de quién tú vienes. Así que el Señor nos ayuda, hermanos y hermanas, a escuchar la voz de Jesús, aprender de los labios de Jesús, que también nosotros podamos escuchar esa voz de autoridad que hoy el Señor a cada uno de nosotros nos transmite. Si escuchamos a Jesús, cumpliremos exactamente lo que Dios quiere en nuestras vidas, y especialmente en este momento histórico. Para nosotros los cristianos es una necesidad poner nuestros oídos en los labios del Señor, en la voz del Señor, porque hay muchas voces. En estos días me decía una señora: ay, padre, estoy totalmente confundida, porque hay tanta gente hablando del mismo tema, hay tanta gente opinando de la misma cosa, y tú no sabes a quién escuchar y a quién no. Uno diciendo sí, el otro no, el otro esto, aquello, que lo otro. Las redes sociales están bombardeadas en estos días en cuanto a opiniones. Y por eso, como cristianos, tenemos que ser fieles a la doctrina que nos habla hoy el Evangelio de Marcos. Esta doctrina es enseñada con autoridad. Por lo tanto, lo que Dios ha mandado, lo que Dios nos ha enseñado a través de la doctrina de la Santa Madre Iglesia, tenemos que preservar ese depósito de la fe. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo en este momento que nos ilumine a todos, al Papa Francisco, a todos los obispos, a todos los sacerdotes, diáconos y a todo el pueblo santo de Dios. Que sea el Espíritu Santo el que habla, el que nos ayude a estar siempre en comunión, y que nosotros podamos descubrir a través del Espíritu Santo la única voz autorizada del Padre, que es la de nuestro amado y único Señor Jesucristo. Dios le bendiga.